Seguimos en la mira, como les anunciábamos, con el psicólogo Paul Ruiz. Paul, gracias por estar. Buenas. Bueno, has escrito y tal sobre cómo se ha manejado el tema de las drogas en esta campaña, ¿no? Haceme un resumen de qué es lo que viste. Bueno, el tema del manejo de las drogas en la campaña quedó como súper pegoteado con otros temas, ¿no? Salud mental, que casi todos los candidatos lo ponen como un tema importante, la seguridad, que todos debaten así con la seguridad, la educación también la nombran casi todos los candidatos, y después hay un pool de ideas un poco más controversiales, digamos, que ahí sí se reparten entre partidos políticos, ¿no? El tema de los allanamientos nocturnos, el tema de los mercados regulados, el tema si somos o no somos soberanos en lo que debemos consumir, y estas cuestiones que ahí sí ya separan aguas, ¿no? Pero normalmente esas cosas, la enorme mayoría apuntan a lo represivo. Sí, esa es la parte para mí más interesante para debatir en términos científicos sobre todo, y es que el fuerte de la propuesta es sostener el prohibicionismo, ¿no? Que es una cuestión que ya se sabe que no ha funcionado nunca y que la idea es poner más plata para fortalecer e irse a darse con los narcos, ¿no? Básicamente. Paul, pero a ver, me parece que deberíamos partir de la base de que el prohibicionismo, el paradigma prohibicionista no va a cambiar en poco tiempo, y menos en Uruguay solamente. Pero aún dentro del paradigma prohibicionista hay cosas para hacer, ¿o no? Bueno, ahí algunos plantean que sí, de que habría que probar algunas tácticas más. El tema es que si vos lo pensás en términos globales, no deberías quedarte con una cuestión sola. O sea, vos no podés decir, por ejemplo, voy a hacer un mercado regulado para de vuelta ir a luchar contra los intereses mientras no haces nada a nivel represivo. Vos tenés que ir por los dos lados. Pero el tema es que dentro de las propuestas que hay arriba de la mesa, las dos cosas juntas vos casi que no las ves. Claro, Sino que ves el que dice, vamos a comprar más armamento, más militares, más cárceles, y el que te dice, bueno, política de reducción de riesgos y daños, mercados regulados, no los allanamientos. Entonces está bien polarizada la política que se propone. Lo que pasa es que en realidad la parte represiva, acá, se concentra en llenar las cárceles de pequeños narcos. Sí. Porque no hay grandes narcos acá. En cambio no se enfoca tanto en el control de fronteras, no se enfoca tanto en el lavado de activos, ¿no? Sí, sí. Y por el otro lado, no tenemos un equilibrio entre la represión de la oferta y la consideración de la demanda. Yo siempre digo, hay policías en todos los departamentos, pero no hay clínicas de rehabilitación en todos los departamentos. No se debate el concepto de gobernanza criminal, no se debate la droga sobre el concepto de mercados ilícitos. No se debaten ni siquiera ninguna de las cosas que se están aplicando en el mundo, aún dentro del sistema represivo. Sí, tal cual. De hecho, muchas de estas cuestiones quedaron totalmente escondidas por todo el tema de conflicto con los narcos, ¿no? Que es como lo que más preocupa a nivel social, y claramente los políticos se fueron atrás de eso, ¿no? Tipo la seguridad y la lucha contra las drogas y fortalecer ese debate, ¿no? Porque todos te dicen, tipo, nos vamos a ir a confrontar y enfrentar con los narcos a través de tal forma, tal otra, la policía y cosas así. Pero ¿qué es lo que preocupa de los narcos? ¿Los homicidios en la periferia? Sí, y supuestamente esta cosa que es complicada también de asumir que el mundo narco estimula el consumo, ahí se empieza a mezclar la cosa, ¿no? Por ejemplo, hay encuestas que vos preguntás, nosotros tenemos encuestas hechas nosotros también, ¿no? Le preguntás a los adolescentes, sí, a partir de que Uruguay tiene un mercado regulado, se consume más marihuana en Uruguay. El entorno del 90% te dice que sí, y en realidad no hay evidencia para eso. Entonces, como tampoco hay evidencia, y lo siguen repitiendo, de que la marihuana te lleva a una escala de droga. No hay evidencia. Eso es son dos grupos políticos que lo repiten sistemáticamente buscando que sea, no sé, que se repita la idea o se hable de ellos. Pero no hay evidencia para eso. La cuestión es que después se empieza a mezclar la preocupación por el consumo, porque no solamente tenés la preocupación por la seguridad, que muchas veces se pone el énfasis en los narcos, sino que además hay una relación entre el consumo y el narcotráfico. Pero te lo vuelvo a repetir, si ese discurso, más allá de que puede ser equivocado o no, si fuera así, fueran consecuentes con eso, repito, hay policías en todos los departamentos, brigada de drogas, pero no hay clínicas de rehabilitación. Sí, sí. Si vos lo que estás defendiendo como derecho, como principio, es la salud pública, deberías ser consecuente con eso. Sí. Y no lo sos. No. En ese sentido, casi todos los partidos plantean el tema de asociar el tema de drogas con salud, con seguridad y con educación.
En todos los programas, si vos vas a buscar, está asociado con los tres. Entonces ahí hay como un tronco común que están todos relativamente de acuerdo. Después aparecen todos los chisporroteos de las diferencias, ¿no? Que es la puerta de entrada, no la puerta de entrada. Que desde que está el mercado regulado se consume más y no hay evidencia, ¿no? O sea, hagamos un mercado regulado de psicodélicos, no lo hagamos. Después te vas a Quintana y te dice, el Frente Amplio quiere vender el LSD en la farmacia. Entonces, está muy embarrada la cancha. Pero voy un paso más, Paul. Vamos a suponer que el narco establece en estas propuestas una necesidad de clínica de rehabilitación, ¿verdad? Se estima que un 15 o 20%, como mucho, de los consumidores son consumidores problemáticos. El 80% del negocio es de consumidores recreativos. Entonces, no, el 80% de la gente que va a buscar ahí no va a necesitar clínicas de rehabilitación. ¿Me explico? Sí, tal cual. De hecho, una cosa que vos no ves en los programas es la cuestión esta de trabajar la legalidad y ilegalidad, ¿no? Por ejemplo, el tema del alcohol. Vos el tema del alcohol nunca lo ves en ningún lugar. O sea, vos ves la preocupación por el consumo, el énfasis gigante en la marihuana, que es el demonio, en sostener las políticas antitabaco de Tabaré Vázquez, pero con el alcohol no lo toca nadie. Eso sigue estando ahí siempre. Y eso va por el lado de lo que vos decís, ¿no? Que tipo, bueno, ok, hagamos un mercado regulado de psicodélicos. Perfecto, hagámoslo. ¿Y qué hacemos con el tema del alcohol, que es lo que más se consume? ¿Qué hacemos con el debate? Eso es cultural. Sí, pero acá hay un debate que nosotros tampoco estamos dispuestos a dar, que es el debate de producción-sanidad. Que es el debate de que los productores de alcohol están en Uruguay y nosotros los apañamos porque es un producto. Y eso le da trabajo a familias, por ejemplo, ¿no? Entonces te dicen, no, ¿qué vas a tocar? ¿FNC? No. Hay 200 familias que viven de lo que se vende, ¿se entiende? Posiblemente vivan más familias del narco que el de FNC. Sí, seguramente. Pero vamos al mismo punto, de decir, tipo, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Le damos una prioridad a la producción o a lo sanitario? Cuando yo te digo lo de cultural, el narco, la cocaína, sí, no compite con ningún producto del mercado, no afecta a la economía. El contrabando sí. Pero sin embargo, el contrabando en otros países generó violencia y en Uruguay nunca generó violencia el contrabando. ¿Por qué? Es más, hasta lo aceptamos y tenemos un bagashopping en Salto. Entonces, era cultural para nosotros ser tolerantes con esa violación a la ley. Todos se exhibían los productos, se siguen exhibiendo en la feria. Entonces, hay un delito, pero la población le dio, sin ser legal, le dio legitimidad a eso, ¿no? Y sin embargo no actuamos. Podríamos haber actuado de la misma manera con las drogas, ¿no? Sí, totalmente. Pero también ahí, cuando vos debatís en política, tenés que debatir para cada una de las drogas cómo te comportás, porque es muy difícil también generar políticas que sean para las drogas, pero, excepto Paul, que sea prevención, ¿no? Pero si no logramos ponernos de acuerdo en un concepto general, no podemos dar el segundo paso de hablar droga por droga. Bueno, el concepto general, para que incluir todas las drogas, tiene que ser prevención y clínica. Ese es el concepto general para todas las drogas. Después, si vos querés hacer más pasos, tenés que desarmar los papiros y decir, bueno, el tabaco, ¿en qué estamos con el tabaco? El gobierno actual sacó un impuesto que, bueno, vamos a poner el impuesto de vuelta, perfecto. ¿En qué estamos con el alcohol? Somos el país que más consume alcohol. Esa estética que conocemos todos. Bueno, ¿qué hacemos para bajar esto? Bueno, vamos a aumentar tal impuesto. El impuesto se sabe que en términos de consumo de drogas legales es el que más frena el consumo. Bueno, aumentar tal impuesto para que se consuma menos. Hay un tronco básico y después hay que empezar a descomponer por drogas y por población, porque también es lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Es lo mismo que consuma un vino un adulto o un adolescente? No, más complejo el adolescente. Bueno, ¿cómo hacemos para los adolescentes? En Uruguay un adolescente le puede aparecer una propaganda en las redes sociales, por ejemplo. Capaz que no debería pasar eso, en otros países no está permitido eso. Ayer escuchaba a Radio, el de la Junta de Drogas, decir que la mayor parte del consumo, que es consumo recreativo, la financia la costa. Sí. Sin embargo, no genera violencia. O sea que el consumo no necesariamente es generador de violencia. No. Donde se genera violencia es en la periferia, no por el consumo, sino por el contexto social en el que se da. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese debate, Paul, si no entendemos lo básico? Yo creo que tengo que empezar a construir un poquito más atrás, bastante más atrás. ¿Vos decís que la dirigencia política establecería una base para empezar a construir y discutir unas cosas más complejas si establecemos prevención y tratamiento? Sí, eso tiene que ser la base, que de hecho casi todos lo plantean. Después aparecen todas las otras diferencias a partir de ahí, pero eso tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y en esa revisión que vos hiciste? Yo creo que sí, estamos de acuerdo porque la mayoría lo plantean. El tema es quién va a conseguir o a poner los recursos para poder hacerlo.
Por ejemplo, el tema de la prevención, ¿no? Uruguay es evaluado sistemáticamente por organismos, dentro de ellos la OMS, y el Uruguay en política de prevención de consumo de drogas es malísimo. Tenemos de las peores notas. ¿Sí? Y sin embargo, ¿quién va a ir a decir, tipo, bueno, vamos a hacer algo con esto? ¿Y cómo son las políticas de prevención en otros lugares? Y bueno, el tema de la edad, ¿no? El tema que acá es 18, otros países es 21, el tema de la propaganda, el tema de que hay drogas que no se pueden comprar, hay alcoholes que están ubicados en lugares diferentes donde no pueden acceder a determinadas poblaciones. Vos me estás hablando de drogas legales. Sí, sí, claro, porque es lo más importante. Está bien. En términos clínicos es más importante. Además, cuando vamos al debate este de por dónde se empieza, no se empieza por la marihuana, se empieza por las drogas legales. Hay más alto el tabaco y el alcohol a las drogas duras que la marihuana a las drogas duras. Está bien. Eso la evidencia es clarísima, ¿no? Está bien. Igual vos después sobre eso podrías montar sobre drogas ilegales. Sí, sí, claro. Deberíamos seguir de acuerdo en qué va a ser legal y qué va a ser ilegal y seguir trabajando en torno a eso. ¿Funcionan las campañas mediáticas? Sí, funcionan mucho y por las redes sociales funcionan en las jóvenes muchísimo. Pero nosotros no solamente no estamos acostumbrados, sino que además no hay demasiados recursos destinados a muchas de estas cosas. Y en realidad en otros países se hace constantemente, ¿no? Por ejemplo, el mercado regulado está del 2013, perfecto. ¿Aumentó el consumo de marihuana en el mercado regulado? No. Si aparece un político a decir que sí, no. No aumentó, no hay evidencia que haya aumentado. ¿Vos has visto prevención después del mercado regulado? No, yo una vez vi un cartel yendo para el este que al costado de la ruta decía, si fumas marihuana te puede dañar el cerebro, y una propaganda en una radio una vez. Eso no es prevención. Esto debería ser igual que el juego, que un porcentaje de los impuestos que se generan vayan directamente al tratamiento de prevención, ¿no? Exacto. Pero la prevención además tiene que ser masificada y sistemática. No te pongo un cartel en un lugar que no sé qué es. Tiene que estar constantemente en muchos lugares. Y vos no lo ves a eso. Sí, está bien. Sí, con la marihuana no funciona, por ejemplo, la perspectiva de reducción de riesgos y daños, ¿no? Que incluye todo el tema de la percepción de riesgo que los individuos tienen. Uruguay siempre se caracterizó por tener percepción de riesgo muy bajo de la marihuana. Masificada y sistemática, cuando el Estado no insiste. Y otra cosa, es eficiente. Porque una cosa que decía Radio también, en la nota que hicieron Sarandi, decía, nosotros pretendemos que con la campaña advertirle a los adolescentes que la droga es riesgosa. Y él decía, los adolescentes saben que la montaña rusa es más riesgosa que la calecita. ¿Pero por qué van a elegir? Van a elegir la montaña rusa. O sea, no es un problema de que no sepan necesariamente que eso no es riesgosa. Quizás el camino es otro, ¿no? Es que la ciencia de la prevención, como se dice usualmente, implica reconocer los factores de riesgo y los factores de protección vinculados con el consumo. Si vos haces solamente dar información a las personas, eso no modifica las conductas. Vos tenés que ir por otros lugares vinculados con el consumo. Los planes de prevención se basan en eso. Nosotros trabajamos hace tiempo en un plan que a mí me parece súper interesante, que tiene cierta evidencia, que es el tema de las creencias. Y bueno, si vos te empezás a estudiar qué es lo que la gente cree o la gente sabe sobre las drogas, te encontrás con cosas que son realmente muy malas, y esas malas en el sentido que estimulan el consumo. Y esas mismas creencias uno las podría utilizar para hacer planes de prevención. Por ejemplo, nosotros le preguntamos a los chicos en centros educativos, una muestra relativamente grande de Montevideo, si el mercado regulado estimuló el consumo de drogas. El 90 y pico te dice por sí. Y cuando les preguntás ¿qué hace más daño, el tabaco o la marihuana? Y todo el mundo dice, no, el tabaco, la marihuana es una planta, es orgánica. Entonces hay un montón de creencias asociadas al consumo que se pueden trabajar y se puede hacer prevención. Bueno. Pero necesitamos ciertos recursos que no tenemos. Por eso ahora mencionaste a Daniel Radio. Yo siento admiración por Daniel, es un tipo que a mí es un referente. Sí. Y Daniel ha tenido las mejores intenciones como tanto secretario de la Junta Nacional de Drogas, pero hay un tema de que hay que destinar más fondos a esas cosas. Paul, ha venido todos los años y seguramente vas a seguir viniendo porque es un tema permanente. A las horas. Y yo siempre te quedo agradecido. A mí me encanta venir acá también. Muchísimas gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.